Desde el capítulo 11, un servidor tiene la sensación, a ver cómo lo explico, porque la idea es la siguiente. Empezando con el capítulo 11, les comentaba que me sentía como si estuviera en una playa preciosa, inmensa, paradisiaca, y que lo único que uno fuera capaz de hacer era de admirarla, porque es imposible describirla. Es imposible dar todos los detalles de esa playa, trasladarla a palabras y que quien te está escuchando pueda percibir la belleza que uno está observando. En el fondo, cuando nosotros nos metemos en la palabra, aunque sea para luego tratar de explicarla y compartirla en una reunión, en un culto, uno se enfrenta a su propia vida, a sus propias circunstancias, sus propios miedos, sus propias valentías, su propio orgullo, su propia soberbia, y uno va descubriendo, uno va viendo, va recibiendo revelación de ciertas cosas. No sé si el Señor nos revela, el Señor nos habla en la palabra, pero uno lee un versículo 2, 3, 4, 5 veces y la ves 1.000.000, ves algo que no habías visto la primera vez. Lo que hizo el Señor Jesús por nosotros, aparte de no tener palabras para ser descrito ni para ser expresado, solo se puede entender cuando lo estamos viviendo, cuando estamos en medio de esa playa o de ese paisaje, el que quiera que sea, y estamos disfrutando de empezar a ver los detalles de las cosas que Él hizo. En el capítulo 13, igual que en el paralelo de Mateo 24, o igual que en el paralelo de Lucas 21, la tentación es tender a ir a mirar los detalles de las cosas que van a pasar al final de los tiempos. Buscar esas señales que normalmente ponen aquí en los encabezados, aquí pone señales antes del fin, ir a buscar esas señales que me digan cuándo va a venir el fin. El capítulo 13 empieza diciendo, saliendo Jesús del templo. En el capítulo 11 Jesús entra en Jerusalén. El capítulo 13, todo lo que ha pasado en medio entre el capítulo 11 hasta el inicio de este capítulo, creo que es digno de echarle un vistazo general, ¿no? Si, es simplemente el capítulo 12. La parábola de los labradores malvados. Cuando le plantean la cuestión del tributo, ¿a quién hay que pagarle a César los impuestos? Cuando aquellos otros hombres le hacen la pregunta sobre la resurrección. Cuando otro hombre más bien intencionado, que buscaba sinceramente, le plantea la cuestión sobre cuál es el principal mandamiento que reclama Dios. Cuando el Señor Jesús enseña acerca de quién es Hijo del Cristo, si David mismo lo llamaba Señor, dijo el Señor a mi Señor. Si David mismo llamaba a su Hijo Señor, ¿de quién es Hijo? El Cristo. Si nos vamos al 11, cuando Jesús dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la principal piedra del ángulo, la cabeza del ángulo, el cimiento fundamental de algo que se va a construir. Levítico capítulo 10. Y los últimos versículos dice que, creo que era el 18, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y una vez que se puso sobre el umbral de la casa, se puso sobre la puerta del oriente y la gloria del Señor sale de la casa. El capítulo 11 de Ezequiel, el versículo 23 dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Adivinen cuál es el monte que está al oriente de la ciudad. Marcos 13 dice, saliendo Jesús del templo. Dice el versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. La gloria de Jehová sale del templo y se va al monte que está al oriente. Y lo que se cumple en la persona del Señor Jesucristo,
que tiene que ver con aquellas profecías antiguas, lo que se cumple en la persona del Señor Jesucristo, en esos detalles de ese paisaje paradisíaco imposible de describir en todo su esplendor y en toda su gloria, para el que no hay palabras, les confieso que en el día de hoy lo que un servidor simplemente pretende es disfrutar de lo que el Señor hizo y gozar de lo que el Señor hizo y de cómo lo hizo y de cómo lo tenía preparado. Dice que Él sale del templo, se sienta en el Monte de los Olivos y allí empieza a hablar. Y tenemos que recordar lo que ha pasado hasta ahora. Les habla a sus discípulos, los sienta, habla a los fariseos, habéis hecho de mi casa cueva de ladrones. A lo largo de la historia, la ciudad, y hemos escuchado muchas cosas que a un servidor se le encoge el corazón, a lo largo de la historia, la ciudad de Jerusalén ha sido objetivo de todos los enemigos del pueblo de Israel. Ha sido sitiada en numerosísimas veces. Ha sido rodeada en numerosísimas veces. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien quiere construir algo nuevo? Si el Señor es la roca que los edificadores desecharon, si el Señor es el cimiento sobre el que se tiene que construir algo nuevo, ¿qué es lo que hay que hacer con el terreno sobre el que se va a construir? Bueno, Jesús respondiendo les dijo en el versículo 2, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mira el templo, planchas de oro, piedras de mármol blanco, se podía ver desde lejos, era espectacular. Ahí estaba Jerusalén en lo alto y el destello del templo que se podía ver cuando el sol daba de tal manera que reflejaba. En su esplendor, era algo grandioso. Aquel pueblo estaba orgulloso de su templo, tanto que el templo, en lugar de convertirse o de ser el lugar donde el pueblo iba al encuentro de su Dios, el templo se había convertido en su Dios. Adoraban al templo. Y el Señor Jesús, en Mateo capítulo 12, les dice, uno mayor que el templo está aquí. Hay uno aquí que es mayor que el templo. Así que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y lo normal es que la curiosidad de aquellos hombres en ese momento delante de Jesús diga, bueno, ¿cuándo serán estas cosas? Versículo 4, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y lo único que un servidor quiere plantear en esta mañana acerca de consideraciones personales para analizarnos y que supongan un reto, por lo menos para un servidor personalmente y creo que para todos, son estas dos cuestiones, las mismas que en Mateo 24. Que nadie nos engañe, que conozcamos la verdad. Estamos viendo una serie de televisión, estamos viendo una película, estamos leyendo un libro del que conocemos el final. Conocemos el desarrollo y nos han hecho spoiler y sabemos exactamente cuál va a ser el final. Que nadie nos engañe. Que nos mientan, pero que nadie nos engañe. Que nadie pueda encontrarnos desprevenidos. Tenemos para conocer cuál es el desarrollo y el final de las cosas. Mirad que nadie os engañe, el versículo 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Versículo 7. Cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis. ¿Por qué? Yo quiero vivir en paz. A mí me gusta la tranquilidad y me gusta que las cosas se desarrollen de una forma equilibrada. Yo no quiero sobresaltos. ¿Por qué no me tengo que turbar? Porque es necesario que suceda así. Lo que está pasando es necesario, pero no es el fin. ¿Que estamos viviendo los últimos tiempos? Sí. ¿Qué es el fin? Que se aproxima, sí. Que se aproxima, sí. Que no nos engañen y que nadie nos meta miedo. Porque nosotros sabemos lo que el Señor va a hacer. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambre, alboroto, principio de dolores son estos.
Y de la misma manera que comentábamos que la ciudad de Jerusalén fue sitiada en numerosísimas ocasiones, siempre hay un momento que es definitivo en la historia. Nosotros vamos viendo, miramos para atrás y vemos cómo los hechos históricos, de una manera casi cíclica, se van repitiendo. Imperios surgen, se mantienen, imperios caen. Se levantan sobre esas ruinas nuevos imperios, crecen y vuelven otra vez a caer. Y lo vemos a lo largo de la historia de una forma constante. Y en el caso de la ciudad de Israel, de Jerusalén, perdón, vemos cómo ha sido sitiada, asolada en varias ocasiones. Versículo 9. ¿A dónde tengo yo que estar mirando? ¿Dónde tiene que estar mi concentración, mi objetivo? Mirad por vosotros mismos. Es decir, en medio de todo esto, nuestra preocupación tiene que ser estar bien alimentados, estar bien fortalecidos, vivir vidas lo más sanas posibles y tener suministros suficientes para cuando vengan los periodos de escasez. Si la palabra de Dios, aunque no seamos capaces de recordarla literalmente, si la palabra de Dios es nuestro alimento diario, nuestro alimento cotidiano, de forma periódica, si la oración y el sustento, la humillación delante de Dios es nuestra forma de vida constante, nosotros vamos a estar más fortalecidos. Y cuando no podamos echar, si es que en algún momento no podemos echar mano de un libro, de una aplicación, para hacer una lectura de la Biblia, en nuestra memoria y en nuestro corazón estará grabada la palabra de Dios. Y esto lo he contado en algunas ocasiones, pero por si acaso hay alguien que no lo ha escuchado. Mi tío murió el año pasado, murió con 95 años, quiero recordar. Tenía demencia senil, le fallaba la memoria y confundía eventos, cosas del mismo día. En cierta ocasión le pregunté acerca de algo que él quería haber compartido en la iglesia, pero que por su estado él no podía compartir. No estaba en condiciones ni de estar de pie ni de levantar la voz. Y le pregunté, bueno, ¿y qué era lo que querías compartir? Salmo 106, y ustedes se quieren creer que no me acuerdo de qué versículo. Y él lo sabía exactamente. Salmo 106, tal. Como es hermosa a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Estimada. Y él lo dijo literalmente. Porque no estaba en su cabeza, estaba en su corazón. Lo tenía grabado en su corazón. Y aunque vengan circunstancias lo más difíciles y lo más complicadas, el rostro de paz que aquel hombre tenía mientras decía, mencionaba este versículo, transmitiéndome a mí que estaba alterado, consuelo, nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios de forma cotidiana y abundante. Mirad por vosotros mismos, porque vendrán tiempos difíciles. Los tiempos difíciles van a venir, muy difíciles, muy complicados. Tantos que las familias se rompen, que vamos a ser perseguidos, vamos a ser desechados, vamos a ser aborrecidos. Hablando a estos hombres, en el versículo 14, el Señor Jesús les dice, cuando veáis la abominación desoladora, porque les está diciendo que el templo va a ser destruido, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan, vayan a los montes, las mujeres encintas, ojalá que no les pille en invierno, escapen de todas las maneras posibles, no miren para atrás, no cojan nada, huyan corriendo. Esto está dicho aproximadamente año 30, después del nacimiento del Señor Jesús, aproximadamente. En el año 70, y el capítulo 21 nos da acerca del paralelismo con este versículo. Lucas habla de cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esto es dicho en el año 30, el Evangelio de Marcos aproximadamente está escrito entre el año 50 y 60. La destrucción del templo por el general Tito, hijo que creo que era de Vespasiano, el que estaba de César en ese momento. Hubo una rebelión de los judíos, se rebelaron contra Roma. Y en el año 70, Tito rodea la ciudad de Jerusalén y se habían transmitido órdenes de no destruir el templo, de no afectar al templo, que el templo quedara en pie. Las murallas sí, la ciudad sí, las personas sí. Fue desde el mes de abril, aproximadamente coincidiendo con la fiesta de la Pascua, hasta el final, mediados de septiembre, principios de septiembre de ese mismo año. Fueron meses de asedio. No fueron años, fueron meses nada más.
Sucedió que como la población de Jerusalén estaba sobredimensionada porque se dejó entrar a la gente que iba a la Pascua, después se sitió la ciudad y no se les dejó salir. En aquel momento, en ese asedio, según Flavio Josefo, alrededor de 1.100.000 personas murieron en aquel asedio durante 5 o 6 meses aproximadamente. Quedaron unos 97.000 que fueron vendidos como esclavos, alrededor de 100.000 que fueron como esclavos. Y a un servidor, esto le recuerda las palabras de Dios hablando con Elías, que se lamentaba por cómo el pueblo había caído en la adoración a Baal de una forma brutal y Elías deseaba morir. ¿Y cuál fue la visión que pone delante de Elías el Señor? Levántate, porque me he reservado 7.000 que aún no han doblado sus rodillas. Y lo hemos escuchado hablar del remanente de Israel. El templo, que en principio no iba a ser destruido, fue arrasado. No quedaron, de hecho no quedan, ni los cimientos. Y esto a mí me conmueve, porque los cimientos del templo han sido cambiados. No son cimientos de piedra. Cristo es la principal piedra del ángulo. Cuando el Señor Jesús habla con Pedro acerca de ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Recuerdan lo que le dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que sobre esa roca, sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y leímos en Marcos capítulo 12 la parábola de la viña. ¿Recuerdan? Una viña que estaba siendo cuidada y el dueño de la viña mandaba a sus siervos. Y vez tras vez, una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra, los siervos eran apaleados, insultados, escupidos, menospreciados, matados. Hasta que el dueño de la viña dijo, voy a mandar a mi hijo lo van a respetar. Pero mataron al hijo. Dice que lo mataron y le echaron fuera de la viña. El Señor Jesús murió en las afueras de Jerusalén. Dice, versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Del capítulo 12 me refiero. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Destruirá la viña y plantará otra nueva. Vendrá y destruirá a los labradores. La viña es la misma. A los labradores. Y dará su viña a otros. El Señor Jesús edifica a sus apartados, a sus reservados, a su remanente, a los que Él ha elegido sobre la roca. Hemos visto al Señor Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo hemos podido ver también como el sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre. El templo, el lugar de encuentro, donde nos reunimos para adorar al Señor, es en el nombre del Señor Jesús. Él es nuestro cimiento, donde nosotros como piedras vivas estamos siendo edificados. Ni que nos engañen, ni que nos turbemos. Hemos sido injertados y estamos siendo alimentados y fortalecidos por la palabra, la sangre. No somos descendientes de Abraham, pero somos hechos hijos de Dios por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por su Hijo. Él es el que nos injerta y nos alimenta y nos nutre y nos hace crecer. Hace unos meses estábamos con el estudio de Romanos. Y en aquel momento un servidor fue incapaz de explicar y de entender. Uno no puede explicar aquello que no es capaz de entender. Un determinado pasaje. Se me quedó ahí como en blanco, ¿no? A ver si lo encuentro. Y es Romanos capítulo 11, versículo 25. Pablo habla para judíos y gentiles, enseñándoles ciertas cosas. Y Pablo les habla
del remanente de Israel que todavía tiene que el Señor se reserva. Y Pablo les dice en el versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis. Quiere que sepamos, no quiero que ignoréis lo que es un misterio, lo que es difícil de comprender, pero necesitamos que el Señor nos revele si queremos llegar a entenderlo. No quiero que ignoréis este misterio. ¿Para qué? Para que no seáis arrogantes, como aquel pueblo de Israel que se creyó el pueblo elegido y que podía hacer lo que le diera la gana, porque eran el pueblo elegido. Hermanos, no quiero que ignoréis, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Creo que tenemos que ser conscientes de qué tiempo estamos viviendo, de qué situación generacional nos toca vivir hoy en día. Cuando seamos aborrecidos, cuando seamos perseguidos, cuando seamos detestados o cuando no lo seamos, ni ignoremos ni nos turbemos, pero tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad. Se nos ha dejado la viña en nuestras manos y hemos de cuidarla y de alimentarla y hemos de predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Y esto es un reto, un compromiso, una responsabilidad que pesa sobre nosotros, que el Señor ha puesto en nuestras manos para que la llevemos a cabo. Así que, hermanos, que nadie nos engañe, que no nos preocupe lo que va a pasar, simplemente para hacer un pequeño contraste en el versículo 20, dice, simplemente por la forma en la que el Señor habla de estas cosas, dice, si el Señor no hubiere acortado aquellos días, y no sé si les choca o no les choca, estamos hablando de futuro y el Señor habla en pasado. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. No sé qué días tenemos que vivir, pero los días que nos quedan son cortos, son pocos. El Señor viene, el Señor se acerca. Cumplamos con nuestra responsabilidad. Cuidémonos, guardémonos, crezcamos, fortalezcámonos y prediquemos el Evangelio, que es lo que nos toca. Que el Señor nos ayude y que Él bendiga su palabra.